son instancias de comunicación sobre las acciones que se hacen, tanto en el marco del mes, por la importancia que tiene, pero sobre todo lo que se proyecta durante todo el año, lo que se proyecta tanto a nivel del instituto, que tiene que ver con la extensión de servicios y hacer una puesta a punto con esa extensión de servicios, como el trabajo coordinado con instituciones que son claves, por ejemplo el Ministerio del Interior, otras instituciones que permanentemente colaboran con la causa, y por eso es importante aterrizar los datos que se tienen, por ejemplo en la última encuesta del INE del año 2019, qué se hizo durante todo este tiempo para fortalecer la atención, para fortalecer el servicio, y qué se proyecta seguir realizando para continuar ese camino de mayor fortaleza en un tema que requiere una responsabilidad y una determinación total en el abordaje del mismo. Recién en el Senado se acaba de votar la extensión de los jornales solidarios y desde el Frente Amplio se critica de que no condice, por más que lo votaron a favor, los jornales solidarios cuando la economía está en crecimiento. ¿Qué dicen ustedes? Son instrumentos, herramientas, que creo que a la luz de los hechos está claro los beneficios que tienen, que en momentos de complejidad mundial, no hay que perder de vista, hace un par de años, lo que fue toda la llegada de la pandemia, después cuando se empezó a recuperar la normalidad, el conflicto bélico internacional que eso permea en los países, los instrumentos que se puedan llegar a tener para la contención y para dar oportunidades laborales son positivos. La verdad que a veces no se entiende cómo permanentemente se cuestiona todo cuando estamos hablando de herramientas que son muy positivas para la gente que les toca transitarlas. Nosotros por parte del Ministerio tenemos programas de oportunidades laborales que también vemos con mucha importancia. Creo que la herramienta está claro lo que ha beneficiado, que los intendentes en general, y creo que todos los partidos políticos han estado de acuerdo. Por eso en realidad entrar en intercambios o discusiones cuando estamos de acuerdo y cuando votamos en consecuencia, creo que no tiene mucho sentido, pero bueno, es mi posición. Hablando de contención, culmina bien el plan invierno, ¿qué evaluación se hace? Bueno, lo primero, el día de ayer culminó el plan invierno, por segundo año consecutivo, toda persona que requirió un resguardo y efectivamente lo solicitó, tuvo, todos los días hubo cupo disponible. Lo que hemos definido es un tiempo que estamos trabajando con un esfuerzo muy importante en mantener lo que serían diferentes cupos de contingencia que tienen apertura en invierno, pero mantenerlo en el resto del periodo. 400. Sí, 400 que generalmente bajan, porque termina el plan invierno, lo vamos a mantener. ¿Por qué lo vamos a mantener? Porque queremos intensificar algunas acciones. Para intensificar las acciones estamos valorando más de 40 proyectos de innovación social. Por otro lado, hay cambios que se vienen dando, que hemos anunciado con el correr del tiempo, por ejemplo, el abordaje en materia de adicciones, lo que tiene que ver con las personas que recuperan la libertad, que antes estaba en la órbita del Ministerio del Interior y ahora está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Y esto implica diversificar las propuestas para que las líneas de acción sean lo más completas cuando se miran en forma integral. Lo que está claro que para esta administración vivir en la calle no es un derecho. Para esta administración esa situación es una situación dramática, porque si nosotros partimos de la base que es un derecho, ¿qué estamos diciendo? Estamos en un escenario de comodidad, porque decimos como es un derecho, la persona está haciendo uso de un derecho. Y nosotros no decimos eso, nosotros decimos que cuando una persona viviendo en calle está bajo una situación dramática. Entonces entendimos que hacer el esfuerzo para mantener una mayor cantidad de cupos nos permite derivar a través de incentivos a estos cupos, porque si nosotros bajamos estos cupos y hay un trabajo perseverante, persistente, para intentar de convencer a las personas de ir a los diferentes centros, no tendría sentido porque no tenemos la respuesta. Después hay otra cosa que tiene que ver, que cuando se aplica la ley de falta, sabemos que muchas veces el tema de la convivencia con diferentes vecinos puede ser compleja. El Ministerio, una vez que va una persona y se niega, la persona está en situación de calle, nosotros no tenemos facultades coercitivas, no podemos obligar. Ahí se aplica la ley de falta por parte del Interior del Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo. También tener mayor cantidad de cupos permite que en la aplicación de la ley de faltas, como ministerio, podamos dar respuesta a ese tipo de situaciones. Por eso es que venimos transitando este camino que requiere un gran esfuerzo de los equipos, cosa que valoramos,
pero que permite acrecentar la estructura y en esa estructura creciente que los incentivos para que las personas recurran a los centros sea más eficiente. Ministro, usted hablaba de la pandemia, hablaba de la guerra. ¿Hasta cuándo? Pues estamos hablando de políticas sociales, va a seguir siendo un pretexto todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de políticas sociales y no de otros aspectos de la vida nacional que seguramente se pueden llegar a ver afectados, pero que también recurrentemente se habla de la guerra, de la pandemia. En primer lugar, yo hice referencia a lo que me preguntaron, no de políticas sociales, sino de jornales solidarios que no los aplica el MIDE. En segundo lugar, los contextos están. A veces queremos que sean distintos, queremos otro contexto, pero los contextos son los que son. Y hay que mirar la región y hay que mirar el mundo. Y cuando miramos la región y miramos el mundo, nosotros tenemos que ser realistas. Porque si nosotros proyectamos acciones y políticas en base a una realidad que no representa justamente lo que está pasando, claramente vamos a ser ineficientes. Porque una misma acción, si no tiene en cuenta el contexto y si no tiene en cuenta una cantidad de factores que influyen, en realidad no estamos presentando o proyectando acciones viables, sino que son expresiones de deseo. Pero desde el Y gobierno la se habla de un crecimiento de la responsabilidad implica proyectar acciones concretables. Así como crece la economía, que es así, cuando nosotros analizamos también una cantidad de indicadores con respecto a la región del mundo, Uruguay está en una situación que no nos conforma, pero mucho más favorable que hasta potencias. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, así como crece la economía, hay que tener en cuenta cuánto crece el IPC en los últimos 12 meses, por ejemplo, o cuánto crece los precios en lo que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas. Y todo eso influye. Y esos son indicadores que nosotros, no a modo de excusa, sino a modo de ser realista en el contexto que tenemos, lo tenemos que tener en cuenta cuando proyectamos acciones. Si no, estaríamos proyectando acciones en base a una realidad paralela. Y la realidad es la que es. Y la realidad que es que países como el nuestro, claramente, si grandes potencias económicas, sociales y demás, tuvieron una cantidad de consecuencias en materia de la pandemia, tuvieron una cantidad de consecuencias en materia del conflicto internacional, sería ingenuo no creer que en nuestro país vaya a pasar. Entonces, no es a modo de excusa, sino a modo de contextualizar la situación que estamos atravesando y que de hecho la cantidad de acciones que venimos proyectando, ustedes la ven, en el segundo semestre de este año se están aplicando una cantidad de acciones nuevas, sumadas a las que se vienen aplicando durante el año. A no perder de vista, año 2022 se eliminó el tope de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. Antes se retiraba si superaba un ingreso. Este año se estableció el bono social con UTE con bonificaciones hasta un 90%, que ya se alcanzó 134.000 hogares en situación de vulnerabilidad que son alcanzados este beneficio. Este año está el bono crianza para hogares en situación de vulnerabilidad con niños de 0 a 4 años. Este año, a partir del 1 de junio, se está dando un refuerzo a más de 130.000 niños de 0 a 6 años que reciben asignaciones familiares plan de equidad. Este año se estableció un descuento hasta un 50% en la recarga de garrafas de supergas de 13 kilos. Por tanto, claramente se están haciendo una cantidad de esfuerzos, pero no podemos desconocer lo que es el contexto internacional que permea en la realidad nacional. Ministro, de cara a lo que decía el colega anterior, se viene, terminó el plan invierno, pero se viene un verano seco y con mucho calor y altas temperaturas justamente. ¿Hay algún plan, algún proyecto justamente para atender esta situación, sobre todo con las personas que están en la calle? Sí, varias cosas. La primera, pedimos un informe a Inumet de cómo se viene también este periodo de calor, porque si miramos lo que pasó también en otros países, el calor tuvo complejidades distintas, pero tuvo complejidades. Eso quiere decir que tenemos que estar con la guardia alta. Para estar con la guardia alta necesitamos información de quien es especialista en la materia, que es Inumet. Por lo tanto, ya solicitamos informe de cómo se viene la nueva etapa a Inumet. Por otro lado, comentaba, estamos analizando más de 40 proyectos de innovación social, que en el corto plazo, en el mes de noviembre, vamos a estar determinando cuáles son los que vamos a efectivamente elegir a los efectos de fortalecer la atención. Por otro lado, en el año 2023 empieza una mayor profundidad en el trabajo de salud mental y adicciones. Y esto aplica tanto para personas en situación de calle como para personas que recuperan la libertad, que como les comentaba ahora está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Y así seguimos incrementando las líneas de acción con la información que comentaba, a los efectos justamente de prepararnos según las diferentes épocas, con la guardia alta y con la mayor fortaleza posible para hacer frente a esas circunstancias. ¿Y en verano va a haber cupos para que las personas puedan también estar en los lugares? Sí, va a haber más cupos. De hecho, insisto,
por segundo plan invierno consecutivo, toda persona que solicitó un resguardo lo tuvo. Esto es un cambio, no pasaba. Ahora, así como lo tuvo en el plan invierno, entendemos pertinente extender esto con cantidad de cupos que eran de contingencia, que eran extras por el invierno, durante todo un periodo mientras se valoran una cantidad de proyectos, de emprendimiento, de cupos en materia de adicciones, porque entendemos que eso nos permite y nos da oxígeno para que cuando apliquemos otro tipo de planes de mayor profundidad tengamos el resguardo habitacional asegurado. ¿Cuántos cupos son? 400 más de los que se tienen en forma tradicional. Es decir, 400 que estuvieron durante el plan invierno, que deberían bajar porque terminó el 31 de octubre el plan invierno, no se van a bajar, se van a mantener. En el mientras tanto, aparte de profundizar las oportunidades laborales con personas que recuperan la libertad, aparte de seguir incrementando los cupos en materia de adicciones, aparte de trabajar en materia de salud mental, se están valorando más de 40 proyectos de innovación social donde se van a destinar aproximadamente 150 millones de pesos y eso nos permite que la creatividad sea mayor y diversificar las herramientas para intentar que personas que están en situación de calle dejen de Hablando de estar. cifras, ¿cuánto se invirtió en el plan invierno en total? Pues todavía no tenemos la puesta a punto porque terminó ayer y bueno, en total del año son más de 1.000 millones de pesos. Después obviamente tiene diferentes características, pues hay diferentes modalidades. No hay que perder de vista, por eso no quiero ser, aclaro que nos gusta tener los datos más mayor precisión, porque ahora de lo que es protección social del Ministerio de Salud Social está la parte de situación de calle y está la parte de personas que recuperan la libertad. Y nosotros lo que queremos justamente es que dentro del paraguas protección social se atiendan las causas de fondo de una y otra situaciones. Entonces, te estoy diciendo algo muy a grandes rasgos que lo vamos a estar aterrizando con el correr de los días. Ministro, este gobierno está haciendo mucho por la mejora social del país, el tema de la reforma de la seguridad social, el tema de la reforma de la educación también genera muchos problemas cuando Robert Silva va a diferentes conferencias. ¿Piensa acompañarlo en alguna...? Por supuesto, y total apoyo. Tenemos que, aparte, el intercambio tiene que ser en paz y tiene que ser con madurez. Porque el que grita, el que ocasiona disturbios, el que agravia, lo que termina demostrando es que no tiene razón. Porque si uno tiene razón, con serenidad, en paz, intercambiando maduramente, expresa los fundamentos para intentar que el receptor de los mismos cambie de opinión. Ahora, cuando uno no encuentra o no entiende que tiene las credenciales en base al diferendo, ¿a qué recurre? Al agravio y a la protesta. El agravio y la protesta son la confesión de aquellos que, como no encuentran fundamentos y argumentos en el debate, tienen que recurrir a ese tipo de prácticas, lamentablemente, producto justamente de esas carencias. ¿Lo va a acompañar a Robert Silva alguna de las Por conferencias? supuesto, tenemos... En el cara a cara. Y aparte con Robert estamos trabajando mucho lo que tiene que ver con la infancia. Venimos teniendo reuniones de infancia, tenemos previstas recorridas territoriales, tanto con Robert Silva como con Pablo Abdala, con Cipriani, con el ministro Salinas. La idea es también que haya mucha presencia de autoridades y que eso permee los diferentes equipos, porque acá se tiene que trabajar integrado. El país no se construye viendo acciones de instituciones en forma aislada. Se construye la sociedad, se construyen las políticas en base al complemento de acciones de diferentes instituciones. Más codo a codo. Espalda con espalda, seguro.